los ponentes, la licenciada Viridiana, y nos acompaña también la señora Gabriela de Haz Valer Mi Libertad. Nos acompañan de Sueños tras las rejas y el licenciado Humbertus de Presunción de Inocencia. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Pues la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye una parte fundamental para mejorar las condiciones de vida, garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignificación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de junio del 2016 y se encuentra articulada bajo los siguientes ejes: aumentar el número de operativos de suspensión en los centros con la finalidad de garantizar la gobernabilidad y disminuir la sobrepoblación en los penales, mejorar la infraestructura penitenciaria, fortalecer la estructura tecnológica de los centros, consolidar la capacitación y profesionalización del personal penitenciario, estandarizar los procesos y procedimientos del sistema penitenciario nacional, desarrollar un sistema integral de reinserción social. Los objetivos de la Ley Nacional de Ejecución Penal son establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social. Bueno, pues después de esta breve introducción, vamos a iniciar dándole la palabra a la señora Gabriela Cázares. Ella es una mujer de 32 años, es técnico en informática, es defensora de la libertad y es integrante de la plataforma Haz Valer Mi Libertad. Y le damos la palabra para que nos comente un poco sobre la situación en torno al caso de su esposo. Señora Gabriela, por favor. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues soy la esposa del señor Javier Gutiérrez López. Él fue detenido el 8 de diciembre del 2015. Tardó un año para que pudieran sentenciarlo. A él lo agarran ahí en San Miguel Chapultepec. Le purgan el delito de robo con violencia. El día que lo agarran, le agachan que según estaba robando un auto. Él en su declaración dice que nada de eso pues ¿no? Él ese día iba caminando. ¿Me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos, solo que se oyen por ahí ladridos de perritos. Ah, ok, gracias. Sí, es que lo que se me escucha, le digo, él iba en compañía de un amigo, iba a recoger unas cosas en casa de una chica. Él cuando ya se retiraba, bueno, nos comentaba, inclusive delante después, él decía que era inocente. Nada más fue por la sensación de pararse a hacer del baño en una casa, pues ahora sí que cercana en Sunzaguán. Sale el dueño y pues de la nada, en compañía de un policía ministerial, porque fue un policía ministerial, con el sujeto que lo acusa, y pues ya lo detuvieron de la nada, vamos, porque pues no, ni siquiera estaba dentro del auto, eso sí, o sea, ni siquiera tuvieron pruebas para demostrarlo. Pues nada más fue por la sensación de que estaba haciendo del baño, y pues le achacaron que lo encontraron robando, pero nada de eso fue cierto. De hecho, él siempre se declara dentro de siempre le da de cuenta que él dijo que era inocente, o sea, nada fue cierto. Inclusive la persona que sí, ¿cómo le diré? O sea, la persona que lo acusa, él dice que pues que llevaba un arma, el arma nunca fue encontrada. Nosotros pedíamos como prueba, o sea, el arma nunca apareció. Él, inclusive el que acusa, decía que mi esposo lo había tomado por el cuello con la mano izquierda y con la derecha había apuntado a la pistola.
a altas horas de la noche, siendo que las 8 de la noche, o sea, era ilógico que pudiera reconocerlo. Inclusive también le pedíamos al juez que llevaba el caso pues, que lo revisara, porque inclusive él es zurdo, o sea, no coincidía. Entonces, pues el día que lo meten al ministerio para levantar el acta, el Ministerio Público en ese momento, para que pudiera soltarlo, nos pedía una cantidad de 100,000 pesos. O sea, se imagina, es una cantidad muy alta que nosotros en su momento no podíamos pagarla. Inclusive a él lo golpean a más no poder y, o sea, lo que querían era que él se declarara culpable. La verdad sí se nos hace muy exagerado porque, pues, o sea, nada de lo que a él se le acusó fue cierto. Inclusive pues, no tenía la necesidad de robar, vamos, o sea, él era una persona de bien, no tenía enemigos, no. O sea, el amigo, cuando él dice que lo detuvieron, o sea, prácticamente no le hicieron caso. De hecho, pues no lo encontraron ni dentro del carro, pedíamos, sí, o sea, un trabajo que nos demostrara, o sea, que las huellas estaban dentro del carro y nada de eso pudieron comprobarle, vamos. Ya hace 4 años, que 6 meses, que a él lo sentenciaron, te imaginas, o sea, pues sí se nos hace muy, muy fuerte esto, porque pues, no había tenido antecedentes, ni mucho menos dentro de la familia, no había casos así. Entonces, por eso nosotros nos acercamos a ustedes para ver qué posibilidad había de que nos pudieran apoyar, porque sí se nos hace injusto, muy, muy injusto. O sea, pues, no, o sea, no creemos hasta la fecha que pues, él haya sido capaz, no. Y como le comentaba, o sea, la cantidad de 100,000 pesos no teníamos para darle, nada más fue por estar en un mal momento, vamos. Y pues de la nada a él le dicen que pues lo acusan de robo con violencia. No, la verdad sí se nos hace muy, muy difícil, ¿no? Se imagina ya 4 años, 6 meses pues que le quitaron la libertad, ya, sí se nos hace injusto, vamos. Y le digo, pues tardaron 1 año en sentenciarlo, no, o sea, sin prueba alguna, vamos, o sea, a él lo someten a agresión física verbal con tal de declararse culpable, algo que él no cometió. Ujú. Sí, así es como ve. Claro, pues generalmente este tipo de, de irregularidades suceden muy a menudo. Pues agradecemos. Sí, Ahora vamos pues a darle la palabra a la señora Carla Marín de Sueños tras las rejas. Ella pues nos va a compartir la experiencia que también está viviendo debido a un familiar injustamente preso. Señora Carla, ¿nos apoya por favor? Hola, buenas tardes a todos. Pues Gracias. Hola. Yo inicié lo que es un pequeño proyecto, se llama Sueño tras las rejas. Somos de 10 a 15 personas que tenemos como un factor en común. Todas violentadas, los casos de sus privados, de nuestros familiares, lo del debido proceso, la presunta inocencia, vulnerabilidad de los derechos humanos desde la detención. ¿Y esto por qué lo empecé? Pues por mi esposo, ¿no? Sí, efectivamente, él dice, yo robé, porque sí robó, ¿no? Pero hay muchas inconsistencias desde los testimoniales de las personas que lo detienen, porque dicen, cuando dan la declaratoria los de seguridad dicen que ellos reportan un convoy que va pasando muy sospechoso y que le avisan los de C5 para que los detengan. Entonces uno de ellos dice, ¿sabes qué? Le avisa a su comandante, hay un convoy sospechoso, pues deténlo, ¿no? Llegan, le cierran el paso y los detienen en flagrancia. Ok, por eso él dice, sí robé, ¿no? Pero desde el momento en que los bajan, los agarran a golpes, los empiezan a torturar, ¿sí? Desde ahí estamos violentando los derechos humanos. No se les leen los derechos,
O sea, las garantías individuales son violentadas, después se lo suben a una camioneta, lo comienzan a torturar, lo empiezan a asfixiar con bolsas, le empiezan a pegar, ya saben, en los lugares donde no se ve, ¿sí? Y de ahí se lo llevan, y ni siquiera lo presentan en el Ministerio Público, lo presentan directamente a la FAS, al arraigo, ¿sí? Acusándolo de secuestro. De ahí, pues se viene lo que es de más tortura y más tortura, no le permiten hacer las llamadas, no le permiten tener defensor, lo meten a la cámara de Gesell, ¿sí? Con personas cuando sabemos perfectamente que en la cámara de Gesell deben ser personas más o menos de tu fisionomía, ¿no? Del inculpado. ¿Para qué? Pues para que realmente la persona pueda identificarlo. Pues no, lo metieron con 6 personas que ni siquiera se parecían a él. Eran unos chaparritos, unos altos, unos blancos, unos morenos, ¿no? Nada que ver. Los testigos, sumamente leccionadas, cuando sabemos que una declaración con un testimonio o un testigo leccionado es nula la declaración. Entonces, varias inconsistencias. Todas las personas que están en este proyecto, que les comento son 10 a 15, es lo mismo. Desgraciadamente, ahorita ya muchas han recurrido a primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y nadie les hace caso. Muchos de los chicos que traemos ahorita en el proyecto, muchos hablan solos de la tortura que les hicieron, ¿sí? Mi esposo se le olvidan las cosas. Ve a una persona, por ejemplo, a los custodios y empieza a temblar, se empieza a hacer como así hasta para atrás, ¿no? No duerme, él ya tiene que ir a terapia psicológica, le tienen que dar medicamento. Otro chico habla solo, se va, o sea, no pierden la concentración. Ya tienen gastritis, uno tiene vitiligo, uno ya perdió el ojo. O sea, son casos que son es un común en todos, ¿no? La tortura, la violación a sus derechos. Lo que nosotros hicimos es nos unimos a un llamado que se hizo con Guadalupe Lizárraga, nosotros nos acercamos con ella, para que realmente se estudiaran los expedientes, ¿no? Que realmente se vieran y tuvieran el debido proceso como debe de ser. Desde el momento, a todos en común, desde que los detuvieron, los exhibieron en medios de comunicación, acusándolos ya de delincuentes, asegurando que ya lo habían hecho, sabiendo que eso violenta tu derecho a la presunta inocencia, porque tú debes de ser presunto inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Las sentencias se las dieron de 1 año, 2 años, 3 años, después de que estuvieron en prisión preventiva. ¿Sí? O sea, son muchas violatorias. ¿Qué es lo que queremos? Lo único que queremos es que realmente se les haga justicia. ¿Sí? Ok, a los que cometieron un delito, sí, que compurguen lo que debe de ser, no que compurguen más, porque hay un caso de un chico que robó y se lo cuadraron perfectamente como secuestro express, ¿sí? Y de ahí con delincuencia organizada. Y todo eso fue a raíz de lo de Miranda Wallace, porque recuerden que fue una cacería de brujas, ¿sí? Hasta les daban 5,000 pesos de bono a los policías por meter gente inocente en las cárceles, y ellos formaban bandas de secuestradores y los presentaban. A mi esposo lo presentaron en el periódico como la sentencia más alta de secuestros, la sentencia de 1,000 años a los secuestradores, la sentencia más alta. Salió en la prensa, salió hasta en un periódico de Colima, imagínense, salió en redes sociales, violentando la presunta inocencia, el debido proceso. Y nadie nos hace caso, o sea, no nos hacen caso, y es lo único que pedimos, ¿no? Justicia, que realmente se haga justicia, porque las leyes se hicieron para cumplirse, no para romperse ni para utilizarlas a conveniencia de las personas, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos, o lo que nosotros pedimos como Sueños Tras Rejas. Es un común denominador de todas nosotras. Eso pues sería todo de mi parte, es lo único que puedo exponer. Pues muchas gracias, señora Carla.
Le agradecemos también su participación y sus palabras. Ahora vamos a cederle la palabra al licenciado Humberto, de presunción de inocencia. Él es también defensor de derechos humanos. Nació en Orizaba, Veracruz. Él tiene estudios de la licenciatura de Economía superior en la Escuela Superior de Economía en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene estudios de maestría en Historia de México Contemporánea en la Universidad Iberoamericana. También estudió posgrado en Técnica Jurídica y Legislativa, Derecho Constitucional, Sistemas Jurídicos en el Mundo y Derecho Comparado, Sistemas Políticos en el Mundo por la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado por la Universidad Iberoamericana, Controles Constitucionales, coordinadora del curso Dr. María de la Luz. Tiene un diplomado de técnica legislativa impartida por la doctora María del Pilar Hernández en la Cámara de Diputados. También es profesor de tiempo completo en el Instituto Politécnico Nacional. Es asesor en la Cámara de Diputados de la Comisión y jurisdiccional en el estudio legislativo del 2001 al 2015. También fue secretario técnico en el Senado de la República en el 2006, al 2012. Asesor de la Vicepresidencia del Senado de la República del 2006 al 2012. Es fundador y presidente y representante legal de del Frente Mexiquense de la Defensa para la Vivienda Digna. También fundador desde la prisión de Chiconautla de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, organización que formó para defender a los derechos a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y principalmente defender a los falsos culpables. Esta organización nació el 22 de enero del 2016. También fue prisionero de conciencia y preso político del 4 de noviembre del 2015 al 29 de enero del 2020. Pues dejamos al licenciado Humberto que nos comparta su experiencia y lo que nos vaya a aportar para este día. Por favor, licenciado Humberto. Yo quisiera partir sobre el tema de los beneficios en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nosotros hemos hecho una visión desde la prisión, que es una de las partes más difíciles, porque se tiene que ver todo el sistema de reformas del 18 de junio del 2008. En mi presentación yo tuve la oportunidad de analizar el dictamen en las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de todo lo que sería la reforma, de casi 10 páginas que muchos abogados, defensores de oficios y privados ni siquiera conocen el decreto de reforma. Yo me abocaré a lo que es el 18 constitucional y al 5º transitorio de ese decreto, porque es donde van a emanar. Lo nos ha venido sosteniendo que el Estado de México tiene un incumplimiento también de lo que ha venido fortaleciéndose últimamente en México, que es el constitucionalismo local. El artículo 61, fracción cuarta romana de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México es muy claro cuando señala que las obligaciones y facultades del Poder Legislativo, dice que el Poder Legislativo se le imponen las obligaciones legislativas de la Constitución, las leyes de la Unión y las leyes locales que deben de expedirse. Esa obligación legislativa no la cumplieron en la totalidad los operadores de justicia y sobre todo en todo el proceso, por lo que escuchaba de las personas que acaban de antecederme, porque la falta de certificación en fiscalías como la de secuestro, las de homicidios, las detenciones ilegales, el hecho de que desde el 2009 al 2015 no haya informe policial homologado, la detención arbitraria se determina en la base de datos criminalísticas, hay muchos recursos todavía que podemos nosotros establecer, pero yo no me quisiera desviar porque esa es parte de la iniciativa de ley que presentamos para valer, me sumo a que al tema que ustedes dicen, una ley de amnistía que valga, ¿no? Que pueda incluir a todas las personas que nos han antecedido en una verdadera revisión de sus expedientes. Entonces yo quiero decirles que en el artículo 18 de la Carta Magna, en su párrafo segundo, desde que se legisla el 18 de junio del 2008, ahí se definen cuáles van a ser los beneficios que establece el constituyente permanente para un sistema de reinserción.
La reinserción se basará en los derechos humanos, en el trabajo, la capacitación para el mismo, el deporte, la salud, la educación. Sin embargo, todo este diseño constitucional está en uno lo que se considera en el derecho a la validez de la norma, en el quinto transitorio de ese decreto del 18 de junio del 2008, que establece que la ley que tendría que regular la reinserción, que daría continuidad al segundo párrafo del artículo 18, tendría que haber nacido el 19 de junio del 2011. Es decir, la Ley Nacional de Ejecución Penal tuvo que haberse expedido a más tardar el 19 de junio del 2011. Se expide hasta el 18 de junio del 2016 con 5 años de retraso. Totalmente arbitraria. ¿Por qué? Porque desde el 2011 ya se había diseñado, desde el 2009 se define un fondo que se llama el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, que ha sido ya severamente auditado por la Auditoría Superior de la Federación, de todos los fondos, el de salud, el del FAIS, que lleva al caso de la estafa maestra, pero a nosotros nos conviene especificar sobre el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, porque desde el 2011 se establece cómo van a ser diseñadas las cárceles mexicanas a partir de un nuevo sistema penal acusatorio, que deberían de ser penales, que tuvieran un proceso de clasificación y reclasificación por delito, pero básicamente estableciendo desde el 2011 el plan de actividades. El plan de actividades que tendría que basarse precisamente en el trabajo y en la capacitación para el mismo. Por eso la Ley Nacional de Ejecución Penal, a partir de su capítulo 5, comienza a hablar y a definir, porque eso es la característica de una ley que regula un texto constitucional. Es más amplia, el texto constitucional es muy general. La ley que expide el legislador, que cada 3 años es electo, amplió más que se significaba el plan de actividades, ¿no? Entonces, el trabajo debería de haber sido establecido a través de nuevos penales, con empresas que efectivamente llevaran a la opción de los perfiles de los internos ya en la ejecución de sentencia, quién quería estar en el trabajo, quién tendría que estar en el deporte y obviamente las plataformas educativas, que ya había muchas para ese entonces. Bueno, ahora lo podemos ver con el problema del COVID, cómo podemos tener plataformas para poder estar interactuando nosotros. Todo este problema de retraso legislativo lleva al problema de que los legisladores no cumplen en el Estado de México con el 61 cuarto párrafo en toda la etapa procesal, ya sea desde la investigación para regular el artículo 21 y lo que es el 18 párrafo segundo para el problema de la reinserción. Y sobre todo un quinto transitorio que nos parece sumamente importante, porque el quinto transitorio establece que se habrá de establecer la ejecución de las penas con beneficios, tomando en consideración el tercer párrafo del artículo 21 de la Carta Magna, que dice que son funciones de los jueces la aplicación de la pena y la modificación de sus duraciones de las penas. Un observe o la temporalidad a un artículo 18 para la nueva reinserción, para los beneficios. ¿Qué tiene que ver el artículo 21? Pues el artículo 21 tiene que ver que ahí entran las figuras de los jueces de ejecución de penas, los que van a tener que estar haciendo el cómputo. Y el cómputo se tendría que dar a partir de una ley secundaria que nace tarde y que nos lleva a 5 años de retraso dentro del sistema de justicia penal acusatorio y que se expida hasta el 18 de junio del 2016. Sin embargo, a mí me toca todavía, antes de llegar a mi prisión, a la prisión injusta, no digo mi prisión, a la prisión injusta, porque todavía discutíamos en el dictamen y parte de una corriente de legisladores era por qué se había tardado tanto esa ley. Entonces se hacen 2 transitorios importantes. El primer transitorio que define que esos tiempos de la temporalidad para establecer los beneficios van a tardar 1 año. Y ese año tiene que ver un artículo importantísimo, el 26 y el 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con respecto a las bases de datos de las personas que tienen la prisión. Las personas privadas de su libertad deben de tener un registro desde que ingresan. Pero se supone que si tenemos un retraso de 5 años, el legislador les dio 1 año para que establecieran en todo el nivel nacional un sistema de bases que estuviera basada en el artículo 21 de la Carta Magna, en el inciso B, que se llama la base de datos criminalística.
articulada a todo ese sistema de base de Plataforma México, se tenía que haber establecido también la base de datos de las personas privadas de su libertad con 2 expedientes básicos, el expediente médico y el expediente único de ejecución, que el expediente único de ejecución llevaría el cómputo de cada una de las actividades. Entonces dicen, tienen 1 año ustedes para establecer la base de datos. El problema lo vamos a tener cuando se dé la libertad anticipada, porque ahí vamos a comenzar a contabilizar al 50% según el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución como el beneficio. Sin embargo, el 141 no está dentro de los excepcionales en el artículo 2º transitorio. Quiere decir que el 141 entró el 18 de junio, el 19 de junio del 2016. Se tuvieron que haber dado ya las libertades anticipadas. ¿Por qué? Porque se supone que el plan de actividades se diseña en la Constitución, se les da 3 años para el 5º transitorio del decreto, les da 3 años, y entonces el plan de actividades se tuvo que haber rediseñado desde el 2011 con nuevos penales. Y entonces tenemos el caso que cuando entra en los transitorios de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, el primer beneficio que ya tendría que haber estado contabilizado en esa base de datos criminalística, ¿cuál era? La libertad anticipada. Y tenemos en la muestra que hemos presentado de una acción colectiva de beneficios, tenemos que el mayor número de personas que nosotros tenemos afectadas dentro del proceso de beneficios es las personas que cumplen con el 70%, que es esta gráfica que nosotros la hemos hecho valer de una muestra de 1,000 personas. Los que tienen en la barra verde tienen el 70%. Los que tienen la barra azul son los que tienen el 50% de la libertad condicionada, pero va a haber una disputa porque están privados de su libertad los que se han declarado confesos, que no se consideran beneficios porque es un medio alterno para dar por anticipado y concluido el sistema de justicia penal, para no llegar hasta la parte del juicio oral, y por eso se conoce como el abreviado, porque se declaran confesos cuando muchos son inocentes, la mayoría son inocentes. Y entonces, obviamente, lo que se tiene es una muestra de una acción colectiva que nosotros basamos, que se presentó el pasado 9 de junio, con 1,086 libertades, donde el mayor número del universo son los que tienen el 70% en ambos sistemas, en el viejo sistema y en el nuevo sistema. En el viejo sistema el beneficio era lo que es el plan lo que era las áreas, el -2, sus días laborales, la escuela, Alcohólicos Anónimos y lo que es el esquema de la buena conducta. Y en el nuevo sistema es el plan de actividades. ¿Por qué les digo esto? Porque estoy en el tema. Estamos hablando como el 141 no es limitado por ningún transitorio en el proceso de la ejecución de los beneficios. Entonces va a la par con que el sistema de base de datos criminalístico en su vertiente de las personas privadas de la libertad deberían estar computarizados. Todavía nosotros encontramos en Chiconautla los expedientes de los internos en folders de este tipo, en estos folders, porque no existe la base de datos. Entonces no existe el expediente único de ejecución de penas a partir de un sistema de cómputo. Y entonces el juez de ejecución y el director de los penales establecen y manipulan la forma como quieren políticamente el beneficio del 70%. ¿Por qué? Porque en el 70% se establece las personas que tienen delitos culposos, y que es el homicidio, la violación, la extorsión y los diversos robos con violencia. Y entonces ellos dicen, no, para ellos no hay beneficios. A ver, permíteme, el 141 es muy claro, tienen que salir en libertad porque han cumplido con el 70%. Y ese es el gran problema que tenemos en el incumplimiento de los del 70%. Con respecto al 50% se estableció un segundo transitorio, porque el legislador se da cuenta que para el segundo transitorio tiene que entrar una nueva figura, que también se establece hasta tarde en el 5º transitorio de la miscelánea penal del 17 de junio del 2016. Disculpen que hable yo de muchos tecnicismos jurídicos, pero es que debe ser así. El 5º transitorio, hay un tercero transitorio de la miscelánea penal del 17 de junio del 2016, que establece que se tienen que crear las figuras de las autoridades de supervisión de medidas cautelares. ¿Qué quiere decir esto? Que son los centros de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso los que van a evaluar el riesgo y los que van a hacer el análisis para que los que cumplan el 50% puedan ser establecidos a través
también de un análisis de riesgo y qué medidas cautelares le tendría, qué medidas de vigilancia tendrían que poner, no solo el brazalete. Por eso el 136 dice con o sin brazalete, ¿no? Quiere decir que tenemos un juez de ejecución de sentencia muy certificado, con una capacidad de análisis social, entendiendo la condición del interno, analizando sus actividades computarizadas en el sistema único de ejecución de penas, para que él pueda establecer, bueno, la unidad administrativa, que es el centro de medidas cautelares, no está funcionando. No está funcionando en el Estado de México y no está funcionando a nivel nacional. Entonces, este quinto transitorio del 17 de junio del 2016 casi va a la par, porque al otro día se expide el 18 de junio del 2016 la Ley Nacional de Ejecución de Penas, que tiene un retraso de 5 años. Y entonces estamos dando la visión de lo que nosotros hacemos. Recorremos el penal, recorremos varios penales en la lógica de Chiconautla, Barrientos, Otumba, Texcoco, y nos damos cuenta que pues no existen las escuelas virtuales, que no existen los nuevos sistemas de deportes, que no existe la industria penitenciaria y que todo ha sido un gran fracaso por la corrupción y el desvío de los fondos de aportaciones a la seguridad pública del sistema de justicia penal acusatoria en su aplicación del artículo 18, quinto transitorio. Ya no quisiera extenderme mucho, quisiera ser más breve, voy a terminar. Entonces lo que nosotros nos damos cuenta es que no es posible que no se cumpla otro artículo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el séptimo. El legislador se da cuenta, por eso les comento que yo ya no llegué a la votación de esa ley, yo estaba en la Cámara de Diputados, ya no era secretario técnico en el Senado, porque yo ingreso el 4 de noviembre del 2015 y esta se aprueba en el 2016, pero sí nos quedamos en las discusiones que había en las comisiones. Hay una parte que nosotros discutíamos, que había que establecer un transitorio para que la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional del Deporte establecieran y sus equivalentes en cada estado, que tuvieran un periodo de 2 años, todavía de 2 años, para poder establecer el plan de actividades que tuvo que haber nacido desde el 19 de junio del 2011, no sé si me estoy explicando. Entonces el legislador les da un término de 2 años a los transitorios, ya los dije, al 27 para la base de datos criminalísticos, para que haya un cómputo, y al 136 por la libertad condicionada, que necesita ser evaluada y vigilada. El 141 ya no, porque se extingue la pena y se va, ya no necesita del centro de medidas cautelares para una supervisión y vigilancia, porque extingue la pena, el 70%. Sin embargo, se dan cuenta que hay un retraso muy grande en el plan de actividades, y el plan de actividades les dan 2 años para que las secretarías que he dicho que forman parte del trabajo, la capacitación para el mismo, el deporte, en cada una de las entidades del país se aplica el séptimo transitorio, y les advierten que en los presupuestos estatales y federales se asignen los recursos para que a más tardar el 30 de noviembre del 2018 inicien los beneficios. Y no inician los beneficios, porque por un lado tenemos falsos culpables, personas que son detenidas, muchos que se declaran confesos, que tienen el brazalete y no les dan el brazalete, y entonces tenemos que la sobrepoblación no corresponde a este nuevo sistema de justicia penal, porque es contradictorio entonces el centro sobrepoblado, primero en la etapa procesal con la presunción de inocencia, y en la ejecución de la pena con los beneficios que la Constitución establece, a partir del cómputo y a partir de todo un sistema de reinserción social diseñado constitucionalmente en el 18 y en el párrafo 5 de su temporalidad que se tuvo que establecer. ¿Qué pasó con COVID-19? Y esa etapa concluyo. Yo quise ser muy concreto en los términos constitucionales, en los términos de lo que consideramos los beneficios. Tenemos un padrón de 1,806 casos que deben de salir con personas que se les dio, hay jóvenes que se declaran con el brazalete. A los 3 meses le tuvieron que dar máximo el brazalete. No les dan el brazalete, cumplen el 50% y no les dan la libertad condicionada, no necesariamente con el brazalete, con firmas, presentarlos, y pasan el 50% y pasan el 70%. Entonces hay personas que utilizando el abreviado
ni siquiera tienen el brazalete que la ley les otorga por haberse declarado confesos, aún siendo inocentes. Tienen el 50% y no tienen el derecho de beneficio que le da la Ley Nacional de Ejecución Penal, rebasan el 70% y tenemos así un gran universo de personas. Por eso en el 189, nuestra ponencia, que yo quise concluir muy rápido porque es un poquito grande la acción colectiva, si a nosotros no nos da una respuesta el presidente del tribunal, que ya ganamos una primera acción colectiva, que fueron los brazaletes, con más de 320 brazaletes que se colocaron, con un amparo que ganamos el 18 de diciembre del 2017, entonces ya no hacemos una acción colectiva sobre brazalete, sino una acción colectiva sobre los beneficios. Y entonces nosotros le decimos, no tiene nada que ver el COVID con los beneficios. Saquen a todos los que ya tienen el 70, el 50 y de los que ya se declararon confesos. Entonces concluimos, tenemos una discusión, hablamos con el subsecretario Manuel Palma Rangel y me dicen, van a salir nada más 4,000. Le digo, ¿por qué 4,000? Dice, van a salir los que tienen menos de 5 años, que no tienen delitos graves. De esos de 18 años a 21 es un universo de 425. Del mismo escenario de menos de 5 años que no tienen delitos graves van a salir y los tienen en prisión además porque podrían haber salido con medidas cautelares distintas. Dice, van a salir 1,200 porque están entre la edad de 23 y 35 años. Sube el universo de personas que supuestamente cometen el delito de robo a auto, en fin. Y dice, y tenemos un universo de 1,200 no inimputables, enfermos mentales, ancianos, enfermos terminales, etc. Le dije, pero tú estás dejando fuera a los que nosotros consideramos con el beneficio, porque nosotros tenemos un cómputo. Y él reconoce, dice, nosotros tenemos ya certeramente en cómputo esto. Le digo, porque pues ustedes no tienen la base de datos penitenciaria. En conclusión, los beneficios son beneficios que corresponden a un nuevo sistema de justicia penal acusatorio diseñado en la lógica de que las cárceles no están diseñadas para que el interno perdure todo el tiempo en el penal. Por eso el 21 aparece en el quinto transitorio, porque dice que los jueces serán los responsables de la ejecución de las penas, pero su modificación y de su duración. Entonces un juez, si ve que hay una persona que ha concluido, tiene una sentencia de 15 años y ha concluido una licenciatura, porque vamos a tener plataformas educativas, la persona con menos del 50% se tendría que ir, porque puede modificar la duración de la pena en función de que esta persona ha terminado una carrera. ¿Sí? Si el artículo 18, párrafo segundo, con el quinto transitorio en la Ley Nacional de Ejecución Penal es una ley muy importante, muy interesante, que para nosotros, concluyo, se ha denominado que es la etapa del inicio de la detención, donde hablaban nuestras compañeras que nos antecedieron, violatoria totalmente de los derechos humanos, y que nosotros estamos planteando en esa parte la libertad para la revisión de los falsos culpables en nuestra propuesta de la ley de amnistía. Pero para nosotros el sistema penal inicia en el 21 para la investigación desde la detención y supuestamente termina en la ejecución, pero no, porque el sistema penal acusatorio no se diseñó para terminar en la cárcel, sino para el inicio nuevamente, porque la reinserción se supone es que la gente se tiene que reinsertar en un nuevo concepto que tiene el interno, que sí cometió el delito, que no amerita penas grandes, que esa es otra deformación, porque ya durante el proceso del sistema penal acusatorio, los legisladores a manga ancha subieron las penalidades, creyendo que con eso bajarían los índices de criminalidad, lo cual fue totalmente adverso, y tenemos cárceles sobrepobladas, con sentencias muy largas, con sistemas de reinserción no cumplidos, y con un sistema penitenciario colapsado. ¿En qué sentido? En el sentido de que no existe el centro de medidas cautelares para que la mayoría de la persona no lleve su proceso en prisión, y sobrepoblado porque no quieren dar los beneficios a los delitos de alto impacto por querer seguir defendiendo una visión política, para que la sociedad no diga, pues ya salieron, el secuestro está como no beneficiado en esta nueva ley, la trata de personas y la delincuencia organizada. Sin embargo, el 80% de los penales tienen robo, y muchos jóvenes que ya cumplieron el 70 y el 50, no se les quiere dar el beneficio que la Constitución le establece. Por eso nosotros hemos iniciado la acción colectiva, estamos en espera de una semana más de respuesta, y si no, pues iremos al amparo indirecto como lo establecimos con el de los brazaletes, no por el problema de brazaletes, sino por el problema del incumplimiento constitucional al concepto de beneficio y por la falta de reinserción que no es atribuible a los internos.
Entonces estamos planteando la libertad de 1.886 internos que han dado cumplimiento a sus derechos y a sus beneficios. Y quisiera ser ya muy concreto y solo agradecerles esta participación. Quise hacer más dinámica mi contribución en el sentido de la definición de los derechos del beneficio como una etapa importante del sistema de justicia penal acusatorio, con una experiencia real, porque tuvimos que hacer una base de datos nosotros, porque la base de datos no la tiene el sistema penitenciario a nivel nacional, y esa es una de las verdaderas vergüenzas de cómo se desviaron el fondo de aportaciones a la seguridad pública. Y Evelyn, pues le agradezco a usted en lo personal y a la licenciada Bete la oportunidad que nos hayan dado, y una disculpa porque mis compañeros se vinieron aquí a esta plataforma, pero ya están en el Facebook de Seferino Ladrillero y Haz Valer su Libertad, y les agradezco la oportunidad que me dieron para participar. Al contrario, licenciado Humberto, le agradecemos su participación, y pues no se preocupe con que nos apoyen en estar en el Face ahí viendo la transmisión, se lo agradecemos. Pues nuevamente gracias por sus aportaciones. Ahora vamos a cederle la palabra a la licenciada Amaranta Valgañón Salazar. Ella es abogada litigante egresada de la UNAM con experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos, especialista en el acompañamiento y representación de personas privadas de la libertad, mujeres víctimas de violencia de género, miembros de la comunidad LGBT y más, así como de niños, niñas y adolescentes, y actualmente es abogada senior en el área de litigio estratégico en X Justicia para Mujeres AC. Licenciada Maranta, la dejamos para que nos dé sus aportaciones, por favor. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Primero que nada, agradecer estos espacios de diálogo. Creo que son muy necesarios a partir de dos cosas muy importantes. La primera es que la situación que vino a generar la crisis sanitaria, ¿no?, derivada de COVID, puso en evidencia algo que ya sabíamos, ¿no? Le puso énfasis sobre algo que ya sabíamos, y es que los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad están siendo olvidados desde hace mucho tiempo, y se han visto agravadas estas violaciones, estos descuidos a partir de la crisis sanitaria. En segundo lugar, justamente creo que esta discusión se vuelve pertinente en el contexto de una ley de amnistía que ha sido aprobada ya por lo menos a nivel federal y que actualmente precisamente se encuentra en discusión en varios estados, la ley de amnistía para los y las personas que fueron juzgadas por los fueros locales, ¿no? El día de hoy, de hecho, se discutió en Hidalgo la aprobación de la ley, que es la primera discusión que se da a nivel local de este tipo de leyes de amnistía. Entonces, en ese marco es que encuentro pertinencia de este diálogo, y un poco contarles que a partir de la experiencia que hemos desarrollado en X Justicia para las Mujeres, hay como un primer momento que me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que se encuentran privadas de libertad y que cumplen con los requisitos que establece la ley para poder acceder a los beneficios, ¿no? Como bien apuntaba antes el licenciado Humberto, tenemos principalmente, ¿no?, y a partir de la expedición de la Ley Nacional de Ejecución, dos grandes universos de beneficios. El primero es, si tú te encontrabas privada de libertad y has cumplido con el 50% de la sentencia que se te impuso, tienes derecho a acceder a un beneficio de preliberación, ¿no?, que precisamente se llama libertad condicionada, es decir, va a haber una libertad que va a estar sujeta a la revisión de la autoridad, por eso hablamos de libertad condicionada. Ahora bien, si avanza el tiempo y tú llegas a cumplir en términos de tiempo con el 70% de la sentencia que se te impuso, podrás acceder a otro beneficio que se llama libertad anticipada, es decir, te vamos a dejar libre sin necesidad de vigilancia de manera anticipada, porque, y ahí hay como un segundo nivel de requisitos que vas a tener que cumplir, que es, has cumplido con las actividades culturales, no este plan de actividades del que nos hablaba antes el licenciado Humberto, y presumo, ¿no?, que estás en el camino, si no es que ya iniciaste el camino hacia la reinserción. Entonces, más o menos este es el universo, y sonaba muy bonito, de verdad, todos los abogados nos emocionamos cuando vimos que iba a suceder esto, porque además, y hay que ser muy
muy puntuales, creo que en celebrar eso sí, pasaba algo, es decir, la autoridad penitenciaria dejaba de tener poder sobre las decisiones de las personas privadas de libertad. Y este era un paso importantísimo, porque para todos aquí y para todas aquí no es ajeno que muchas veces era precisamente la autoridad penitenciaria la que cometía violaciones a derechos, intransigencias, no recibía las solicitudes, etcétera. Entonces, esas facultades de decisión se pasan a un juez de ejecución, que es una persona externa, que es una persona que tiene un juicio objetivo, en teoría, y que iba a decidir esto, ¿no? Entonces, eso en su momento nos emocionó, lo celebramos, decíamos, no, pues la ley está maravillosa, y entonces empezamos a problematizar qué significa cumplir con los requisitos que establece la ley, ¿no? Lo de los tiempos, pues parece ser muy claro, ¿no? 50% de la pena, es decir, si te impusieron 8 años, vas a tener que llegar a los 4 años para solicitar tu beneficio, ¿no? Por poner un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa cuando empezamos a atender los casos de mujeres? La primera cosa de la que nos damos cuenta es que los casos de mujeres que se encuentran privadas de libertad, desafortunadamente, también se enfrentan al abandono y la ruptura de sus redes de apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres ya no tienen contacto con el exterior. Todo el tiempo nos encontramos con manifestaciones de, oiga, licenciada, oiga, abogada, es que estoy intentando contactar a mi abogada para que me dé los datos de mi expediente y no la logro contactar porque no me contesta el teléfono, y entonces uno le dice, bueno, pídale a uno de sus familiares que contacte a la abogada. Y la respuesta es no, pues es que mi familia ya no me viene a ver, ya no me contacta. Entonces, esa ruptura de los lazos de las redes de apoyos tiene trascendencia respecto de la comunicación que va a tener con el juez de ejecución al momento de solicitar el beneficio. Pero eso es algo que no se valora. O sea, el juez de ejecución asume que mágicamente la mujer va a ser capaz de hacer llegar su solicitud ante él, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales problemas que te encuentras en los casos de mujeres. Pero además a eso súmale, o sea, ya se rompió tu ciclo, ¿no? Tu red de apoyo. Y eso súmale un segundo elemento, que además de por sí afuera te encontrabas en el escenario de precarización, ahora estando adentro te encuentras en un peor escenario porque además de estar precarizada y no tener acceso a trabajo, tienes que hacerte cargo de tus dependientes que se encuentran afuera, ¿no? Entonces, trabajas para ganar dinero para seguir manteniendo a tus hijos y de nuevo se vuelve complejo acceder a la justicia cuando no tienes dinero para poder pagarte un abogado, para poder comprar una tarjeta de teléfono, etcétera, ¿no? Entonces, se suma otra condición de vulnerabilidad. Y no solo eso, bueno, y eso tiene que ver también con cómo hemos pensado o cómo se ha enraizado en la sociedad mexicana la figura de la madre, ¿no? Esta madre que siempre está cuidando de la familia, esta madre que abraza, no importa lo que te pase, siempre tienes que cuidar de tu familia, y eso es algo que termina afectando el espectro de derechos de las mujeres. Pero bueno, entonces ya, ¿no? Dices, bueno, tu red de apoyo se deshizo, ya no está ahí para ti, estás vulnerable en términos económicos, y pues no puedes pagar un abogado, y luego a eso súmale que llega la autoridad y te dice, es que el plan de actividades incluye, y entonces de repente los jueces tienen diferentes interpretaciones de qué es este plan de actividades, y esas interpretaciones son totalmente discrecionales. Y les pongo ejemplos concretos de chicas con las que he estado trabajando que estaban privadas de libertad en Santa Marta, Catitla. Decían, yo daba clases de francés porque yo sabía francés, y yo consideraba que eso debía ser una actividad que la institución considerara como trabajo al interior de la institución. Y resulta que cuando pedimos el beneficio o cuando la autoridad tiene que interpretar este tipo de actividades, pues resulta que no es considerada una parte del trabajo esencial de pedagogía al interior del centro. Es una actividad cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo valoran si cumples o no con tu plan de actividades? Depende totalmente de la autoridad. Y a eso se suma una interpretación bastante perversa que tiene que ver con cómo cumples con todas las actividades que se supone que deben ser parte del plan de actividades. Es decir, tienes que trabajar al interior de la cárcel para sostener a tu familia afuera y para sostenerte a ti misma adentro. Entonces necesitas tener un trabajo que pueda ser remunerado o remunerable, y hablamos de trabajos formales e informales. Trabajos que brinda la institución, pero también trabajos que sabemos que suceden al interior de los penales, ¿no? Desde lavar la ropa de tus compañeras, cuidarles la ropa en los tendederos, etcétera, ¿no? Entonces,
tienes este esquema muy complejo, entonces vas a trabajar para tener dinero. Segundo nivel de dificultad, vas a tener que jugar fútbol todas las mañanas o fútbol rápido, o básquet, o a ver qué te inventas. Tercer nivel de dificultad, vas a tener tiempo para hacer macramé, aprender guitarra o algún idioma. Cuarto nivel de desbloqueo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, del acceso a beneficios. Vas a tener que cumplir con alguna actividad académica. Y entonces tienes que aprender algún oficio o alguna de las actividades que se encuentran avaladas como parte de el tema educativo. Entonces, no hay tiempo para las personas que se encuentran privadas de libertad de cumplir idealmente todos los requisitos que establece el plan de actividades. Entonces, de pronto te encuentras con un escenario complejo por todos lados, tanto por la interpretación que pueda hacer el juez, como por tu posibilidad de pagar un abogado, como por tu posibilidad de tener contacto con el exterior, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los contextos de las mujeres que se encuentran privadas de libertad y que quieren acceder a un beneficio. Contextos que no son tomados en cuenta por la autoridad, por el juez de ejecución, cuando se encarga o cuando se encuentra frente a un expediente. Pareciera ser que se trata de tener un formato y poner palomita, ¿no? Es decir, ¿cumples con el tiempo? Sí. ¿Cumples con el requisito plan de actividades? Inciso A, actividad deportiva. Inciso B, trabajo. Inciso C, actividad educativa. Sin considerar cuál era tu contexto específico adentro de la prisión. Y a eso súmale, si es que además de todo tienes algún tipo de discapacidad, si además de la discapacidad te encuentras en un escenario de ser mujer indígena, etcétera. Entonces, de verdad se vuelve complejo el escenario de acceso a la justicia para las mujeres que han sido privadas de libertad. Una y otra vez se repiten estereotipos y violaciones a derechos humanos. ¿Y qué pasa con COVID? Que nos damos cuenta que además se ven doblemente afectadas. Y aquí les cuento que precisamente algo que ha pasado con 3 casos que estoy acompañando, con más casos, pues, pero estos son 3 casos que les quiero contar de manera muy puntual porque son representativos de la problemática que está atravesando de privada de libertad en la Ciudad de México. Caso número 1, tengo un chico que se encuentra en el penal en el Reclusorio Oriente, ¿no? Que ya había hecho su solicitud de beneficios porque cumplía con los requisitos establecidos por la ley, y le dice al juez, bueno, cumplo con los requisitos, y le dice, bueno, te voy a fijar fecha de audiencia. Llega el COVID, todo se detiene, el Poder Judicial suspende labores, y es el momento en el que este chico, cumpliendo todos los requisitos que establece la ley, no ha podido tener su audiencia para ver si puede ser o no liberado en términos de la Ley Nacional de Ejecución. Entonces, el Poder Judicial acaba de fallar, porque además este chico lleva 4 meses más de los que ya debería haber pasado en prisión. Segundo caso, una mujer que se encuentra privada de libertad al interior de Santa Marta, Catitla. Esta mujer pide su beneficio, le conceden el beneficio y le dicen, perfecto, te vas con libertad condicionada, vas a tener que pagar un brazalete. Y como sabrán, el costo del brazalete es bastante alto. Entonces ella me dice, yo no tengo 15 pesos para pagar la puesta del brazalete, ¿no? Entonces me dice, bueno, cuando el caso me llega, ella sola había elaborado a mano, con pluma, en hojas que consiguió en el reclusorio, su recurso de apelación. Y ya lo había logrado interponer ante la autoridad. Es decir, de la manera más creativa que pudo, interpuso su recurso de apelación. Es la hora en la que tampoco se le ha fijado fecha de audiencia para determinar qué pasa con su recurso de apelación. Podría contarles todos los derechos que se atribuyen al debido proceso. Creo que hay un micrófono de alguien más que me apagar misma. Muchas gracias. Como les decía, entonces esta chica se encuentra en espera de que le resuelvan el recurso, ni siquiera que le resuelvan, que le digan si ya recibieron su recurso de apelación. Y por supuesto que hay una violación inmensa de el principio de legalidad, ¿no? De todo lo que los abogados ya no sabemos de memoria. Pero más allá de eso, o sea, y lo que quiero poner sobre la mesa es, estamos hablando de personas con historias, con hijos, con todo esto que está pasando acá afuera, con el sismo, que están atrapadas en la institución penitenciaria, aun cuando ya cumplen con los requisitos que la ley les exige cumplir. Y el tercer caso que tengo es de un chico que dice,
bueno, yo quiero presentar mi solicitud de beneficios, justamente durante la pandemia, acabo de cumplir el tiempo. Pues imagínense si los que ya habían solicitado audiencia no han podido, pues menos este chico, ¿no? Entonces, empiezo a ver, ¿no? Además, entre otras cosas, como técnica de litigio estratégico, decido etiquetar al Poder Judicial de la Ciudad de México diciéndole, ustedes están en cuarentena, el Poder Judicial y la justicia en la Ciudad de México está en cuarentena. Y me contestan y me dicen, deberías leer este acuerdo. O sea, todavía tienen, no sé si decirle la atención o el cinismo de contestarme, me voy a ver el acuerdo, y entonces lo que establece el acuerdo es que si una persona privada de libertad quiere hacer del conocimiento de la autoridad judicial, es decir, de los jueces de ejecución, su solicitud de lo que sea, pues que entonces tiene que presentarla ante la autoridad penitenciaria. Y digo, oh vaya, ¿no? A lo mejor yo no tenía idea de esto. Es muy grave, es un retroceso muy grave que se haya hecho esto. La Ley Nacional de Ejecución lo que decía era, vamos a quitarle el poder a la autoridad penitenciaria y se la vamos a dar a los jueces. Este acuerdo lo que hace es regresarle a la autoridad penitenciaria el poder respecto de las personas que se encuentran privadas de libertad. Yo no sé en qué momento les parecía que esta era una solución, cuando el diagnóstico de hace años nos había dicho que eso era lo que generaba la mayor parte de vulneraciones, por no hablar además de cadenas de corrupción al interior de la institución penitenciaria. Pero bueno, entonces decimos, ok, vamos a buscar a la autoridad penitenciaria, y entonces hemos buscado en Santa Marta Catitla y en el Reclusorio Oriente que los directores nos reciban las solicitudes. Y entonces cada sábado nos vamos a parar a la hora de la visita para ver a qué hora se le da la gana a la autoridad penitenciaria salir a pararse para darle entonces nuestra solicitud, ¿no? Y así nos podemos esperar sentados hasta que se acabe la pandemia. Actualmente estamos justamente elaborando un amparo por el incumplimiento al propio acuerdo que está estableciendo el Poder Judicial, no porque la autoridad penitenciaria está cerrada, ¿no? Porque no va a recibir los trámites, pero también queremos señalar que es muy grave que haya sufrido este retroceso la Ley Nacional de Ejecución, sobre todo cuando están adentro estas mujeres que les estoy contando con estos perfiles. Y cierro mi participación justamente apuntando que actualmente y desde hace varios años hemos dado acompañamiento a casos de mujeres que se encuentran privadas de libertad en Oaxaca, en Tanibet, por la Comisión de Delitos contra la Salud. La mayor parte de estas mujeres han sido mulas, ¿no? Así se les conoce comúnmente, transportando paquetes de droga, que puede ser desde marihuana, cocaína, cristal, etcétera, ¿no? En mayor o menor proporción, muchas de ellas mujeres pobres, muchas de ellas mujeres obligadas por sus parejas o por las propias redes del crimen organizado, muchas de ellas indígenas, muchas de ellas además pobres, además de todo jefas de hogar que tenían 4 hijos, 6 hijos, que además tenían a la mamá, un caso así que de verdad yo decía, es que no es posible que la autoridad judicial no vea esto, ¿no? Una de ellas guatemalteca con 5 hijos en Guatemala, ella privada de libertad aquí en Oaxaca sin poder acceder al beneficio, y cuando por fin se lo dan le dicen que la multa no ha prescrito, que debe 7,000 pesos, y su abogada además de todo no le había informado eso. Entonces ella ni siquiera tenía el conocimiento de que debía estos 7,000 pesos. ¿Qué pasa? Que esta mujer lleva meses privada de libertad por 7,000 pesos. Y entonces ahí el cuestionamiento para el Estado es, ¿por qué no dejas de criminalizar la pobreza? Se supone que el nuevo sistema penal de justicia estaba apuntando por la reinserción. Y esas son las historias repetidas de mujeres. Actualmente, estas mujeres que ya no pudieron acceder a beneficio, en este momento son nuestras candidatas para la amnistía, ¿no? Y eso por un lado es positivo porque decimos, bueno, tenemos un universo nuevo de herramientas que nos permite o echar mano de la Ley Nacional de Ejecución o echar mano de la Ley de Amnistía. Pero es gravísimo que hace años discutimos y aprobamos una Ley Nacional de Ejecución que se supone que nos iba a ayudar a respetar los derechos de las personas, a despresurizar las presiones, y que hoy tengamos a ese mismo universo de personas que siguen ahí adentro intentando acceder por medio de otra ley, ¿no? Y entonces ahora olvídate de todos los recursos que ya hayas interpuesto, vamos a hacer un nuevo recurso y a ver qué nos dice la dichosa Comisión de Amnistía, que además tampoco es claro cómo va a funcionar. Con eso cierro la intervención.
Y les comento que además desde X Justicia precisamente estamos elaborando un formato simple que va a consistir en 3 hojas con un instructivo anexo para que puedan hacer el llenado a aquellas personas que consideren que pueden ser candidatas a amnistía, en conjunto con compañeras y compañeros de otra organización que se llama Documenta. En breve lo tendremos en la página por si alguno de ustedes lo quiere descargar y quiere hacerlo llegar a sus familiares. Sin embargo, resalto, es muy grave que seamos las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos, los que estamos dando la batalla por inventarnos un formato accesible para que las personas privadas de libertad puedan acceder a la justicia. Es un trabajo del Estado. No estamos ni siquiera pensando todavía cómo se va a llegar a las personas que hablan otras lenguas en México, zapoteco, mixteco, otomí, ñañú, etcétera. Pero esta es la caja de herramientas que tenemos, seguimos empujándola. Ese es el estado de la situación en este momento y esperamos que la autoridad jurisdiccional empiece de verdad a tomar en serio todas las herramientas con las que cuenta. Entonces, muchas gracias. Yo ahí la dejo y cierro mi micrófono. Pues, licenciada Amaranta, muchísimas gracias por su participación. Ahora le damos la palabra a la licenciada Verónica Garzón Bonetti. Ella es coordinadora de Incidencia Internacional de Así Legal. Es licenciada en Derecho por la UNAM, con experiencia en Derecho Ambiental y Derechos de los Pueblos Indígenas. En Investigación Social con enfoque de género y comunidades agrarias. Actualmente enfoca su trabajo en la implementación efectiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente en derecho humano a la reinserción social, que tienen todas las personas privadas de la libertad, así como la incidencia y litigio estratégico en foros internacionales especializados en derechos humanos. Le dejamos la palabra a la licenciada Verónica. Muchas gracias, pues primero que nada, gracias por el espacio y me gustaría nada más compartir rápido mi pantalla para una pequeña presentación que voy a poner. Nada más para tener un recurso visual de lo que voy a estar diciendo. Pero bueno, bueno, de nuevo muchas gracias y voy a, igual a mis compañeras que antecedieron, y voy a limitar mi exposición un poco para hacer esta diferencia entre la ley de amnistía y los beneficios preliberacionales, cuáles son estas pues similitudes, diferencias y cuáles son bueno, el alcance de cada uno, tanto en el marco de la Ley Nacional de Ejecución Penal como pues dentro de este nuevo contexto y de la expedición de la ley de amnistía. Perfecto. Bueno, primero que nada más hablar qué es una ley de amnistía, ¿no? De carácter muy general, es un acto legislativo a partir del cual se busca extinguir la acción penal y las sanciones impuestas respecto de uno o varios delitos. Esto va a ser muy importante para después poder identificar cuál va a ser la diferencia principal con los beneficios preliberacionales. Por lo general, las amnistías van a ser estas herramientas fundamentales que pues van a servir para los procesos de justicia transicional, sobre todo, ¿no? Para reparar daños y graves violaciones a derechos humanos en contra de determinados grupos. Ahora, en el caso concreto, pues actual, la ley de amnistía responde un objeto muy específico, que es un poco tratar de subsanar todos estos errores y fallas estructurales de un sistema de justicia que no es capaz de garantizar, pues sí, ¿no? En condiciones de igualdad, un efectivo acceso a la justicia. Ahora me voy a enfocar un poco en la ley de amnistía para el Estado de México, que es el marco a partir del cual vamos a estar abordando el tema ahora. La ley de amnistía del Estado de México pues es esta ley ya local que busca liberar a las personas por determinados delitos, un poco en seguimiento a esta pues ley de carácter federal que se expidió en abril. Bueno, primero que nada, pues tenemos de carácter general el artículo primero, nos va a, el artículo primero vamos a tener el ámbito de aplicación, que va a ser de carácter general para toda la República, ¿no? Y para todas las personas que se encuentran procesadas o sentenciadas por los delitos que están específicamente en la ley, contemplados en la ley. Y el objeto, ¿no?
En el artículo segundo vamos a tener que incluir autoridades específicas y señala como responsables de estos procesos al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como otros que puedan resultar pues involucrados en estos procesos y cuya participación es relevante para llevar a cabo de la manera más transparente y adecuada, ¿no? El artículo tercero, pues hablamos de, bueno, se refiere a conceptos en específico, se entiende por una persona en situación de vulnerabilidad, que se entiende por una persona perteneciente a pueblos o comunidades indígenas, que se entiende por discriminación, que se entiende por adolescencia, etcétera, ¿no? El artículo 4 nos da de una supletoriedad expresa de, en los casos en la ley nacional, en la ley de amnistía, nos vamos a ir al Código Nacional de Procedimientos Penales o a la Ley Nacional de Ejecución Penal. El artículo 5 de esta parte general es el régimen de excepción, ¿no? ¿Qué nos dice la Ley de Amnistía del Estado de México? Que no va a aplicar para los delitos contra la vida o la integridad corporal, la presión de la libertad de menores de edad, cuando se haya utilizado violencia o armas de fuego, o en delitos graves o crímenes de lesa humanidad. Esos son los casos por los cuales no procede la amnistía, salvo hay dos, que es el aborto y el homicidio en razón de parentesco, así como en defensa propia, en el caso de mujeres, pero bueno, esos casos son los que están contemplados ya en el cuerpo de la propia ley. Bueno, el artículo nos señala en cada una de sus fracciones, primero, quiénes van a ser las personas sujetas de esta amnistía, que ahí están en la pantalla, las pueden observar, todas estos grupos de personas, y en cada una de las fracciones vamos a tener los contextos o las circunstancias particulares en las cuales estas personas van a poder ser beneficiadas o amnistiadas. Entonces tenemos, por ejemplo, pues adolescentes, mujeres, personas en situación de pobreza, exclusión social, discriminación, pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas con alguna diversidad funcional, alguna enfermedad crónico-degenerativo terminal, adultas mayores, etcétera. En general, bueno, creo que el enfoque de la ley de amnistía, tanto la local del Estado de México como la federal y las que se están reproduciendo en los diversos estados de la República, pues van a estar enfocados en grupos específicos de la población que se reconoce como históricamente discriminados o que han sufrido las consecuencias de un aparato punitivo estatal de una manera desproporcionada, ¿no? Bueno, en las fracciones que nos habla el artículo 6 van a ser que va a proceder por cualquier delito no grave, cualquier delito cuya pena no exceda de 10 años y que haya compurado el 50% de la conducta. Y es muy importante porque esta ley de amnistía señala algunos aspectos que son muy similares a los beneficios preliberacionales, como los que tienen que ver con el porcentaje de compurgación de la pena que ya lleva la persona. Entonces, en este caso, hablamos de un 50% que ha tenido buena conducta durante su internamiento. Tenemos los delitos de sedición, o pues los que podemos llamar como delitos políticos, el aborto, que aplica para la mujer, para los familiares o el personal de salud que haya auxiliado o participado en el aborto, así como el homicidio en razón de parentesco, que es específicamente estos casos donde la mujer se encuentra en una situación de emergencia obstétrica, donde no tiene la atención especializada del personal de salud que le pueda ayudar a tener el parto y en condiciones pues salubres, normales, y se encuentra en un gran riesgo para su salud o para la salud del producto, y por lo tanto el producto acaba pues perdiendo la vida en estos procesos en algunos casos. En los otros casos estamos hablando específicamente de abortos que han sido abortos espontáneos y que al final terminan siendo calificados como homicidios en razón de parentesco. Entonces, en lugar de las mujeres enfrentar una pena de 1 año máximo de prisión, tal vez en algunos estados varía, en algunos es menos, estamos hablando de penas que van de 20 a 60 años de prisión por ser, por supuesto, homicidio, ¿no? Pero lo importante de estos casos y de los contextos de las mujeres en estos es que se encuentran en y que pudo haber sido un aborto espontáneo o un parto fortuito, ¿no? Luego tenemos los delitos de robo simple, por supuesto son sin violencia, sin ningún tipo de agravante. Los delitos contra la salud, que son los contemplados en la Ley General de Salud. Delitos cometidos por personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas en 3 modalidades: cuando hayan sido cometidos en la defensa de tierra y territorio, cuando la persona está en una situación
pobreza o exclusión social, o cuando ha habido faltas al debido proceso. Y del proceso, por supuesto, que es muy amplio, pero la ley en específico habla de falta de una defensa adecuada, falta de un intérprete traductor. Posteriormente tenemos los delitos cometidos por adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, mujeres acusadas por exceso de legítima defensa. Esta fracción es muy importante porque también existe una criminalización de las mujeres que actúan en defensa propia cuando son violentadas o son atacadas, ya sea por sus parejas, por algún familiar o por alguna persona, y en defensa es que acaban cometiendo ya sea un homicidio o, bueno, privando de la vida a su agresor, generando algún tipo de lesión, ¿no? Y en estos casos las mujeres, en lugar de atacar el Estado, atacar las razones por las cuales las mujeres son víctimas de violencia, ¿no? Decide dejar a las mujeres en un estado de total indefensión, por supuesto, frente al poder punitivo estatal. Y después tenemos víctimas de violaciones a derechos humanos que tengan una resolución de organismos de derechos humanos, ya sean nacionales e internacionales. Personas que están por exceso de prisión preventiva, es decir, que ya llevan más de 2 años, de acuerdo al término constitucional que establece que no pueden estar más de 2 años en prisión. Aquí es muy importante porque pues, recordemos que el Estado de México es uno de los estados que más... que mayor población tiene, que supera por muchísimo el término de 2 años máximo que establece nuestra Constitución. Entonces aquí es muy importante hablar de esta liberación, porque en realidad son personas inocentes que no han sido condenadas como tal y que por lo tanto no deberían estar más de esos 2 años en prisión. Tenemos personas de 10, incluso 10 años, 8 años en preventa. Cuando ya hayan cumplido con las 3/4 partes de la pena por delitos dolosos o las 2/4 partes en caso de delitos culposos. Igualmente, ¿no? Aquí es un poco similar a los casos en los que vamos en los que proceden los beneficios preliberacionales y de nuevo con buena conducta. Finalmente tenemos los casos, cualquier caso que cuente con resolución de algún organismo de protección de derechos humanos. Bueno, en cuanto al procedimiento, de manera muy general, en comparación con la federal, con la ley federal, tenemos que es muchísimo más ágil, establece 3 días hábiles para acordar, 10 días hábiles para determinar la procedencia de la ley de amnistía, bueno, de si se otorga o no la amnistía, 24 horas después de la notificación para ejecutar la amnistía, es decir, en los casos en los que se tiene que extinguir la acción penal, que se decrete como extinta, y en los casos en que se tiene que liberar a la persona, que se libere. Y se integrará una comisión especial para dar seguimiento a los casos. Ahora sí, hablando ya de beneficios preliberacionales, aquí es muy importante hacer una distinción entre los beneficios que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque son 2 tipos. Por un lado tenemos los beneficios preliberacionales, que van a ser la libertad anticipada y la libertad condicionada, que ya mis compañeros hablaron al respecto, y también tenemos otro tipo de beneficios que tienen que ver con la sustitución y modificación de las penas, y las razones por las cuales se otorgan son radicalmente distintas. El caso, por ejemplo, vamos a hablar de la libertad condicionada y anticipada. La libertad condicionada, hablar del 50% de la pena compurgada, se tramita ante la autoridad jurisdiccional, se puede dar con la modalidad con monitoreo o sin monitoreo electrónico, y o en algunos casos se pueden otorgar ciertas condiciones, ¿no? Donde hay una supervisión, control jurisdiccional de la libertad, como ya se había mencionado. En el caso de la libertad anticipada es cuando se tenga el 70% de la pena purgada, se extingue la pena de prisión, es decir, la persona ya no es sujeta a ningún tipo de control jurisdiccional de su libertad, y siempre, solamente que persisten estas medidas de seguridad o sanciones no privativas que también se hayan impuesto. Y bueno, ahora hablar de cuáles son los requisitos para obtener los beneficios preliberacionales, tanto independientemente de la parte de la temporalidad, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece los mismos requisitos para ambos beneficios. El primero es ser primo delincuente, es decir, no exista una diversa sentencia condenatoria en su contra, no represente un riesgo para la víctima, testigos o la sociedad, haber tenido una buena conducta, haber cumplido con el plan de actividades, haber cubierto la multa y reparación del daño y estar sujeto a otro proceso penal. También hay un régimen de excepción, y de hecho este aplica para todos los beneficios les acabo de mencionar, igual para los de la sustitución de penas, que es a las personas que están sentenciadas por delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. En esos casos no proceden.
Bueno, posteriormente les voy a hablar de la sustitución y suspensión temporal de las penas. En algunos casos procede que no nos vamos a ir por los beneficios preliberacionales, es decir, libertad anticipada o condicionada, sino por una sustitución de la pena que se puede dar en otros contextos. Entonces, ¿qué es una sustitución de la pena? Pues es tal cual cambiar de una pena privativa de libertad a alguna medida no privativa. La finalidad es, pues, empezar a aplicar las medidas no privativas de libertad, ¿no? Y lograr que las personas pues no se encuentren privadas de libertad, sino en contacto de nuevo con sus redes sociales, con sus redes de apoyo y sus familiares, ¿no? Sobre todo entendiendo pues el impacto significativo y diferenciado que tienen la privación de libertad en los diferentes perfiles de la población privada de libertad, sobre todo hablando de mujeres, de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, etcétera. Y finalmente tenemos el mismo régimen de excepción, que es delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Ahora, ¿cómo procede la sustitución de la pena? Aquí tenemos estos tres casos por los cuales procede. En primer lugar es cuando se busque la protección de las hijas e hijos de las personas privadas de libertad, cuando sean menores de edad o cuando tengan alguna diversidad funcional que no les permita verse por sí mismos. Entonces, en estos casos se va a privilegiar la libertad cuando en aras de proteger o el interés superior de la infancia resulte mucho más benéfico que la persona que sobre todo cuando es tal vez la principal cuidadora, ¿no? La jefa de familia o el principal proveedor, etcétera, que estén afuera cuidando de esta población pues menor de edad. También tenemos el segundo caso, que es cuando ya no es necesario o la pena se vuelve incompatible con las condiciones particulares de la persona, ya sea por senilidad, es decir, personas que ya tienen de verdad una edad avanzada, o pues que tengan un grave estado de salud también. Aquí es muy importante hablar que el grave estado de salud no tiene que entenderse como ya estar en un estado terminal, ¿no? No debemos de llegar a ese extremo en el que las personas tienen que estar prácticamente muriéndose al interior del centro penitenciario para decir, bueno, ok, ahora sí procede una sustitución de la pena, porque no, pues en aras de proteger la integridad de las personas y este derecho a la dignidad, pues es entender que un estado grave de salud puede ser incompatible con la pena independientemente de ese estado terminal. Sobre todo pues considerando que adentro de los centros penitenciarios no se garantizan las condiciones de salud ni la atención médica pues necesaria para toda la población, incluso para este nivel primario de atención al que están obligadas las autoridades penitenciarias. Y bueno, en términos de la implementación de programas de tratamiento de adicciones, como puede ser programas de reinserción en libertad, justicia colaborativa o restitutiva, etcétera. Ahora, ¿qué se debe de considerar en estos beneficios en específico? Es, por un lado, el interés superior de las niñas, que como vimos es esta fracción primera, y la perspectiva de género también, porque recordemos que debido a esta discriminación que existe en contra de la mujer y también ciertos roles que se le asignan a las mujeres de manera mayoritaria, pues muchas de ellas, y como ya lo había mencionado la compañía, muchas de ellas pues son madres de familia, son las únicas cuidadoras o proveedoras de personas de edad o de cualquier otra persona también, y entonces este rol de cuidado que se les tiene asignado pues lo desempeñan en exterior, pero cuando son desarraigadas de esos núcleos sociales para ser ingresadas a los centros de reinserción social, pues se vuelve importante hablar de este aspecto de género que provoca una diferenciación en este aspecto de los beneficios preliberacionales, en el sentido de que se debe privilegiar que estén afuera, ¿no? Sobre todo por estos roles de cuidado que tienen. Y ahora, también existe la preliberación, criterios de política penitenciaria, es otro beneficio también contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Este es un beneficio específico que es diferente a todos los demás porque no lo solicita la persona privada de libertad ni sus familiares, sino la autoridad penitenciaria, y debe de tener una opinión de las fiscalías o de la representación social, una opinión técnica que diga como
sí yo firmo que estas personas deberían de ser preliberadas. Ahora, solicita ante el Poder Judicial Federal o el Tribunal Superior de Justicia Local y se solicita la conmutación de la pena, la liberación condicionada o la liberación anticipada, es decir, es una preliberación pero que se va a llevar a cabo a través de las modalidades que ya establece la Ley Nacional de Ejecución Penal y es para un grupo determinado de personas que se encuentren bajo los supuestos siguientes, ¿no? Es decir, que se trata de un delito sin violencia cuya pena máxima sea de 5 años, que se trate de delitos de código patrimonial pero igual sin violencia, por motivos humanitarios, que ahí se relaciona un poco con lo que hablábamos de la sustitución de la pena, es decir, personas adultas mayores o que por su condición de enfermedad, tal vez crónico, degenerativo, terminal, no hay una compatibilidad entre esa circunstancia y la pena. De hecho, la pena se puede volver incluso un tipo de tortura cuando hablamos de este tipo de incompatibilidades. En el cuarto lugar es cuando se trata de personas sentenciadas que hayan colaborado en la procuración de justicia. Esta parte la tenemos establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y cuando se trate de delito o bien jurídico sea titular la federación y pues es ella la que está facultada para otorgar este perdón o la preliberación en estos casos, y cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción social. Esto es muy importante porque igual, como ya habían comentado los compañeros, la reforma de 2008, la reforma de 2011, lo que generó en el sistema de justicia es empezar a hablar de reinserción social, no solamente como el fin del sistema penitenciario, sino también como un derecho humano que todas las personas tienen, ¿no? Y esos son los beneficios preliberacionales, ¿no? En este aspecto general que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y ahora, ya hemos hablado un poco de pues cuáles son los aspectos de la Ley de Amnistía del Estado de México en específico, y vamos a ver nada más cuál sería nuestra diferencia, ¿no? Y por qué la amnistía adquiere un tinte muy particular en este contexto y por qué debemos impulsarla como tal, ¿no? No nada más como un mecanismo para excarcelar personas, sino las razones por las cuales se está realizando estas liberaciones. Entonces, la amnistía, por un lado, va a responder a contextos de discriminación, de exclusión social, de violencia, ¿no? De pobreza extrema, etcétera. Van a ser contextos que por supuesto los viven un determinado grupo de personas o perfiles de personas que por esta situación de discriminación histórica y de violencia sistemática en el país pues no han accedido a los derechos en condiciones de igualdad y mucho menos a la justicia, ¿no? Entonces, el análisis que se hace en la ley de amnistía es entender cuál es uno de los contextos que pone a una persona en determinada circunstancia de vulnerabilidad y que su proceso penal fue resultado de esas cuestiones, ¿no? Por otro lado, los beneficios liberacionales van a responder a circunstancias. En primero van a ser a situaciones jurídicas, ya sea por el porcentaje de pena cumplido, como habíamos hablado, el 170%, y son de la participación en actividades y programas dentro del Centro de Reinserción Social, es decir, si tienes buena conducta y si participas en actividades más el 50-70% de la pena, se supone que podrías acceder fácilmente a estos beneficios. Como ya comentaron, no es tan fácil porque hay muchos obstáculos estructurales también ahí. Y en otro momento tenemos que los beneficios van a responder a las incompatibilidades con la pena, que es esta parte de las instituciones y demás, ¿no? Entonces, por un lado es jurídica y por el otro lado una cuestión de personal, pues de incompatibilidad. Ahora, en cuanto a la amnistía, pues es un reconocimiento que hay obstáculos estructurales que generan un acceso a la justicia desigual para muchas personas, ¿no? En cambio, en eso de los beneficios, ¿para qué no servir? Para hacer efectivo el mandato que obliga a los estados a aplicar medidas no privativas de libertad. Es decir, el objeto que vamos a seguir es completamente distinto, porque en uno hay un reconocimiento de una falla estructural por parte del Estado y en el otro pues no necesariamente, ¿no? Al contrario, es nada más reconocer que pues hay que privilegiar medidas no privativas de libertad, hay el caso de los tratados internacionales, etcétera. En el caso de la amnistía, pues es este primer paso para garantizar el acceso a la justicia, ¿no? De grupos de personas que han sido históricamente discriminados y, por supuesto, justamente encarcelados, que es el caso de una gran mayoría de la población privada de libertad, ¿no? Y que no accedieron a la justicia en condiciones de igualdad. Por el otro lado, en los beneficios no nos vamos a accionar esos aspectos del debido proceso durante
pues la tramitación de los procesos de las personas porque ya no se vuelve relevante. Es decir, los jueces de ejecución penal son completamente independientes, autónomos. La ejecución penal es una etapa separada de la del proceso penal, lo cual permite que los jueces y juezas de ejecución penal no estén empapados de las razones por las cuales se encarceló a una persona, sino únicamente las razones por las cuales se debe liberar de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, aquí va a responder a la necesidad de un derecho penal mínimo para disminuir los efectos que el encarcelamiento tiene en determinados grupos o personas. Aquí los beneficios, por supuesto, que reconocen también que hay ciertos momentos en los que es completamente innecesario tener a una persona privada de libertad, ¿no? Como ya les había comentado. En el caso de la amnistía, en contrario, se enfoca en personas que no debieron de estar privadas de libertad desde un inicio. Es decir, tanto por fallas de debido proceso como por cuestiones de discriminación, hubo una criminalización de determinadas personas o actos y por tanto acabaron privadas de libertad. Es muy distinto al enfoque que tienen los beneficios, hablar justo de estas incompatibilidades del que nada tienen que ver con estos contextos previos del proceso penal. Y que tampoco cuestiona, ¿no?, la legalidad de las penas o no en estos casos. En la amnistía sí estamos cuestionando del todo eso, ¿no? Y finalmente, por un lado, la amnistía va a tener la extinción de la acción penal y las sanciones impuestas, y los beneficios liberacionales no en todos los casos, ¿no? Recordemos que solamente en el caso de la libertad anticipada que hay una extinción de la pena como tal. Y el objeto, ya sabemos, por supuesto que va a haber de manera directa e indirecta una despresurización de los centros penitenciarios o va a haber por lo menos liberaciones que nos permiten, pues, justo esto, ¿no? La excarcelación de personas, que es lo más importante. Pero sí hay que entender que mientras la amnistía tiene como objeto principal este reconocimiento, ¿no?, de que el Estado yo y demás, y de la falta de acceso a la justicia de determinadas personas, de manera indirecta, por supuesto que va a generar un impacto en niveles de sobrepoblación en los centros penitenciarios, porque pues van a reducir los números de las personas que sean beneficiarias. Sin embargo, en el caso de los beneficios, sí es tal cual el objetivo, no solamente abonar a la reinserción social, entendiendo que las cárceles no son entornos dignos para que una persona pueda vivir, ¿no?, en condiciones dignas, sino que también pues va a ser un mecanismo de despresurización directa, ¿no? Entender como una política específica de decir, estas personas no deberían de estar hasta que cumplan su pena afuera, ¿no? Entonces, bueno, en realidad eso sería todo por mi parte. Creo que lo importante de esto es nada más pues entender estas diferencias sustanciales entre uno y otro para no empezar a confundir las medidas. Si bien es cierto que por un lado la ley amnistía contempla esta parte del 50% de la pena de haber tenido buena conducta o las 2/3 partes, 2/4 partes, nada tiene que ver con el mecanismo de los beneficios preliberacionales, porque esos van a responder a algo completamente distinto y esos no responden como tal, o por lo menos la libertad anticipada y condicionada, a una cuestión de contexto como sí lo hace la ley de amnistía. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por su aportación, licenciada Verónica. Bueno, ya estamos entrando en la parte final. Pues solamente nos gustaría pues resaltar y hacer mención, por ejemplo, en el caso de la señora Gabriela y en el caso de la señora Carla, pues que la situación estuvo plagada de irregularidades, ¿no? Como bien decía la señora, como un denominador, las detenciones arbitrarias y demás cuestiones que pues hemos venido manejando y por el cual estamos solicitando una ley de amnistía que sirva para el Estado de México. En el caso del licenciado Humberto, pues la verdad es bastante interesante e importante que él hace una denuncia abiertamente hacia la Unidad Administrativa de Medidas Cautelares, ¿no? Él hace mención de que no funciona, porque en el caso de que dice que no hay actuaciones ni integración de los expedientes como debe de ser, ¿no? Y esto nos lleva a un retraso de por lo menos 5 años en este tema, que se ha expresado que definitivamente la Ley Nacional de Ejecución Penal es un gran fracaso, ¿no? Inclusive que las personas que se han declarado confesos no pueden acceder a una preliberación o algún otro beneficio.
También es importante recalcar lo que nos menciona la licenciada Amaranta. Ella hace una pregunta bien interesante, ¿no? Ella nos dice que qué pasa con las mujeres que se les niega el acceso a los beneficios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? Desde su experiencia, pues sí, la verdad es bastante y nos hace hincapié sobre el caso de las mujeres que no tienen acceso a sus beneficios porque se rompe precisamente las redes de apoyo de los familiares y esto pues trasciende a que no tengan acceso a este beneficio porque no tienen el apoyo. Esto se vuelve más complejo cuando lo tiene que interpretar un juez, ¿no? Como en el caso que menciona de la persona que estuvo aprendiendo francés y pues no fue tomado en cuenta, ¿no? Esto pues es un obstáculo muy grande, ¿no? El cumplir con los requisitos para acceder a estos beneficios. Nos menciona sobre las negligencias para interpretar, ya que nos estaba mencionando sobre la ley de emisión en el estado de Hidalgo. No sé si nos puede apoyar un poquito, licenciada Amaranta, en platicarnos qué tan garantista ha sido esta ley y qué ejemplo a seguir o mejorar nos deja, si nos puede apoyar en esto, licenciada Amaranta. Pues en realidad la ley que se discutió tiene los ejes similares a las que ya apuntaba precisamente la compañera de Así Legal. Tenemos el mismo espectro de delitos, básicamente, y sobre todo tiene que ver con que la pauta que se siguió para la construcción de esta ley fue precisamente la ley federal, ¿no? Entonces, el universo de delitos es similar, prevé delitos contra la salud, prevé los escenarios de delitos cometidos por personas indígenas, el delito de aborto, también el delito de... o sea, que no está necesariamente la persona o la mujer privada de libertad por aborto, sino por homicidio en razón del parentesco. En particular, yo pondría el dedo sobre algo muy importante, digo, aprovechando la pregunta que se hace acá, que es que esta ley no prevé un mecanismo de reinserción. O sea, la ley es como una serie o un grupo de articulado que nos habla de qué delitos van a ser objeto de amnistía, cuánto tiempo se va a tardar en determinarse si la persona puede ser o no beneficiaria de esta amnistía. Y entonces pareciera ser que se trata de sacar gente de la cárcel. Y sí, por supuesto que tiene como esencia que las personas que están injustamente encarceladas puedan salir, ¿no? Y ese es el matiz. O sea, si el Estado reconoce que estas personas han sido injustamente encarceladas, que han sido criminalizadas por la comisión de un delito que no debió haberse castigado, que no debió haberse perseguido, como el caso del aborto, por ejemplo, ¿no? O el caso de las mujeres transportadoras de drogas, no se explicaría que estén en la cárcel de no ser por la guerra contra el narco, por poner un ejemplo muy claro, ¿no? Y los resultados de esta fallida guerra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no les das una opción de reinserción? ¿Qué van a hacer cuando salgan? Les pongo un caso muy, muy concreto. Las chicas que les contaba yo de Tanibet, que se volvieron nuestras candidatas a amnistía porque cumplen con los requisitos específicos que establece la ley, van a salir de la cárcel, ¿no? Van a ser excarceladas si se les concede el beneficio, pero la cárcel de Tanibet se encuentra en medio de la carretera, en el camino que conecta la Colula y la ciudad del centro de Oaxaca. ¿Qué van a hacer estas mujeres cuando salgan si la ley no está pensando en cómo darles un recurso económico o garantizarles transporte para que puedan llegar a la ciudad? ¿Qué va a pasar cuando estas mujeres regresen a sus comunidades, cuando sean estigmatizadas en estas comunidades por el delito que cometieron? ¿Qué va a pasar con las personas o las mujeres que salgan cuando busquen trabajo, cuando tengan que acceder a la salud? No van a encontrar ningún tipo de respaldo. Y entonces, ni la ley de Hidalgo, ni la ley federal está previendo el escenario de reinserción social. Entonces, a mí me parece importante que pongamos el dedo sobre esto. Necesitamos que las personas salgan y que salgan a encontrar un espacio apto para su reinserción, para continuar con su vida. Ese sería como el apunte más grande que yo podría hacer respecto de la ley que recientemente se discutió esta mañana en el estado de Hidalgo. Muchas gracias, licenciada Amaranta, por lo que nos está comentando. Por otra parte, también me gustaría resaltar lo que dice la licenciada Verónica,
pues ella nos da la diferencia bien marcada entre la ley o los beneficios de la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley de Amnistía, ¿no? Nos menciona que, por ejemplo, la Ley de Amnistía es el reconocimiento de una falla estructural del Estado, y esto nos lleva a la extinción de la acción penal. En el caso del beneficio de preliberación o algún otro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estos están más enfocados a despresurizar los centros de reinserción y pues que las personas terminen de compurgar su sentencia fuera del penal, ¿no? Son situaciones pues son estas las que recibimos o logramos recibir, ya que los comentarios avanzaban demasiado rápido pero es muy bueno. Ahora sí que todos los comentarios van dirigidos al agradecimiento a nuestros ponentes y pues dejo abierto a las preguntas a quien les gustaría agregar algo más. A ver, bueno, no sé si alguien nos pudiera apoyar con la respuesta. ¿Qué pasa si no tengo para la reparación del daño? Alguno de nuestros ponentes que nos apoye con la respuesta. Bueno, adelante. Adelante, licenciado. No, adelante, Verónica, disculpe. No, justamente, pues, en realidad, no se puede perder de vista que la reparación integral del daño tiene que ver con que sí, cuando se pensó la transición del nuevo sistema, se pensó también en no desamparar a las víctimas, ¿no? Es decir, si nosotras somos víctimas de un delito, si somos víctimas de robo, ¿no? Pues queremos ser reparadas. En los casos que yo he acompañado, por ejemplo, la reparación tiene que ver sobre todo con mujeres que han sido víctimas de algún tipo de delito relacionado con violencia de género. Entonces, la reparación no siempre es necesariamente económica, pero, reconocemos el derecho a ser reparadas, ¿no? Porque se cometió algo en nuestra contra. En el caso concreto, yo una de las cosas con las que he podido un poco maniobrar, pues, reconociendo de este lado que existe un derecho de la víctima a ser reparada, pero también entendiendo las condiciones concretas de la persona que estoy acompañando o representando, es ofrecer el establecimiento de un plan de reparación del daño, ¿no? Es decir, puede ser un pago a parcialidades, ¿no? En el que la persona, justo que era algo que siempre se escucha y que veía que estaba en los comentarios, que es, pues, ¿cómo voy a tener dinero para reparar el daño si llevo encerrado en la cárcel 4 años? ¿De dónde saco yo este dinero, no? Entonces, un poco atendiendo a esto, ha sido una de las opciones. Nos ha funcionado en algunos de los casos para justamente como negociar esto, y sobre todo remarcar que en uno de los casos en los que en particular estábamos teniendo problemas con eso, algo que le decíamos al juez que no debe perder de vista, es que nadie puede estar privado de libertad por falta de dinero. O sea, las condiciones económicas de la persona no pueden ser el fundamento para mantener a la persona privada de libertad. Entonces, un poco haciendo esta valoración, sumando el tema de derechos, las opciones que le dábamos del pago a parcialidades, nos concedió el beneficio y parte de las medidas que tienen que ver con el seguimiento y monitoreo de la persona que está en libertad, pues precisamente tiene que ver con que efectivamente se garanticen los pagos de la reparación integral del daño. Yo quisiera dar respuesta breve a las dos primeras preguntas, si me dan oportunidad. Claro que sí, licenciada, adelante. Nosotros establecemos, igual que la licenciada Amaranta, en una reflexión que hacíamos con el penal de Chiconautla, en las conversaciones que hacemos, de Barrientos, que efectivamente el legislador, cuando se habla de la figura de los medios alternos, hay una figura muy interesante que se llama el daño reparatorio, que se puede hacerse en pagos, y se puede hacer en una etapa hasta de 1 año, dice la ley, ¿no? Entonces, en una sociedad post-COVID, nosotros estamos planteando que esos daños reparatorios altos se tendrían que hacer en planes, en función también de la interpretación que tendría que hacer el juez, porque el juez de ejecución de sentencia, desafortunadamente en el Estado de México, es un juez muy cuadrado. Cuando hay un acuerdo del 28 de septiembre del 2008 que se compromete el Poder Judicial a tener jueces de ejecución modernos y actualizados, entonces, si hay el legislador con anterioridad a lo que es un Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se habla de la figura del abreviado,
de la figura del daño reparatorio en función en parcialidades, el legislador ordinario ya se pronunció en esa figura, no sé si me estoy explicando, en la figura de un daño reparatorio, en un concepto legislativo, si bien es cierto, de un código nacional, eso no nos imposibilita hacerlo nuestro en una petición de una ley de ejecución de penas, de que sí existe la figura del daño reparatorio en plazos en otro texto que es supletorio al Código Nacional de Procedimientos Penales, que si bien es cierto no se debe de confundir con la ley de amnistía, pero sí es verdad que también puede ser supletorio el concepto del daño reparatorio en función de ese concepto de planes y de plazos que nosotros tenemos que pedirle al juez de ejecución de sentencia, y más en una sociedad donde el que tiene ya el beneficio no puede permanecer más tiempo y tendrá que salir a tener una actividad, porque si no la obtuvo en el penal, pues menos las va a obtener en una sociedad de crisis económica que se prevé. Esa fue una reflexión que nosotros vamos planteando, ya una vez que la acción colectiva pase a una acción individualizada, porque nuestra acción colectiva tiene también que ver con las condiciones que se van a presentar con casos, porque también tenemos casos de multas muy altas. Entonces, por eso planteamos la opción colectiva en función a la reflexión que debe de tener el presidente del tribunal. ¿Por qué? Porque voy a la segunda respuesta. ¿Quién ha dicho que la prisión preventiva debe de ser permanente y debe ser hasta la sentencia? Eso tampoco es verdad en un sistema penal acusatorio, eso es totalmente violatorio. Porque hay una exposición de motivos que no se toma en cuenta en el Estado de México de la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares, que en el espíritu del legislador o en la iniciativa que mandó el exgobernador Erubiel, dice que la prisión preventiva no es para que se dé en todo el proceso, porque eso daña la estructura social y económica del sistema de justicia y el sistema de ejecución de penas. Por lo tanto, debe haber otras medidas alternativas distintas. Y entonces se establece la Ley Nacional de Medidas Cautelares, de Vigilancia, que ya fue aplicada e interpretada por un juez en un amparo colectivo. Y le dice, sí, señor presidente del tribunal, es tu responsabilidad. Los jueces de ejecución tienen bastante autonomía, así como tiene un juez del Tribunal de Enjuiciamiento en la libre valoración de prueba, también el juez de ejecución penal tiene esa libertad y esa autonomía, pero también es tu responsabilidad la aplicación de la ley de vigilancias de medidas cautelares, como lo establece el artículo 9, 11 y 13, y el 2 y el 3 transitorio de su reglamento, que tú tienes que vigilar la aplicación de esta norma. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que el quinto transitorio, con el tercero de la última miscelánea penal del 17 de junio del 2016, es prioridad al sistema también inquisitorio. ¿En qué sentido? En que las medidas cautelares se pueden revisar, modificar o extinguir, ¿sí? Se pueden modificar y extinguir, y los jueces de control, hasta de ejecución, de tribunal de enjuiciamiento, sí pueden hacer valer la sustitución de la medida cautelar cuando las condiciones han cambiado. Y las condiciones casi en todo el Estado de México cambian, y les voy a decir por qué. Porque cuando se hace la formal acusación, en la formal acusación no se presenta en la formal acusación cómo van a presentar en el juicio oral la modificativa de violencia, porque ni presentan el arma, ni presentan el cuchillo, ni presentan ningún instrumento. Entonces en ese momento han cambiado las condiciones, porque vamos a ir a un juicio sin el instrumento violento que dice que yo utilicé para robar, matar, etcétera, etcétera. Entonces se puede hacer la modificación. ¿Por qué? Porque el Bester Gordillo le dan la libertad, la sustitución de la prisión preventiva por delincuencia organizada, ¿no? A los funcionarios de Duarte les dan la sustitución de la prisión preventiva por delitos que, si bien eran de corrupción, eran también evidentemente un riesgo para la sociedad, ellos, porque habían destrozado el erario público de mi estado en Veracruz. Fablino Ríos, el caso Fablino Ríos, o el caso Duarte, que se declara confeso y le dan 9, 2. Cuando una persona que se declara confeso en el robo de auto le dan 18. O sea, esto también corresponde a criterios políticos en cuanto a los beneficios. Y en cuanto a que la gente puede tener el beneficio, ya lo tiene. Lo único que hace falta es que funcionen los centros de medidas cautelares para que hagan la valoración del riesgo, porque eso lo dice el quinto transitorio en relación al tercero de la última miscelánea penal. Y concluyo, el quinto transitorio inclusive ya habla
de que no pueden tener 2 años la prisión preventiva como lo establece el artículo 20, si no mal recuerdo, fracción segunda de la Constitución, el apartado B, en el 9º romano, de que cuando las penas, que los procesos penales no pueden durar las personas sin sentencia más de 2 años. Sin embargo, el quinto transitorio es interesantísimo porque sí invita a la modificación de la pena, no cuando las condiciones hayan cambiado, cuando es el argumento reiterativo de todos los jueces de control o de enjuiciamiento, sino valorando el riesgo. Y la única forma que tiene que valorar el riesgo es la unidad del Centro de Medidas Cautelares, que no funciona, y precisamente nosotros hacemos el amparo, y el juez que interpreta, un juez federal, a un presidente del tribunal le dice: tienes que hacer valer la ley de vigilancia de medidas cautelares, que es la que tiene que hacer la evaluación del riesgo para aquellas personas que están en procesos y no han recibido sentencia. Es decir, para que la prisión preventiva no sea, debe ser la excepción, no la norma, ¿no? Que eso es uno de los principios del sistema penal acusatorio. Disculpen que a lo mejor fui muy enredado, pero si me expliqué, pues esa era la intención, que me explicara, ¿no? Porque yo a mis compañeros también se lo pedimos al presidente del tribunal en acción colectiva. A ver, tienes el instrumento de las funciones del Centro de Medidas Cautelares que ya interpretó un juez, y pongo como prueba la acción colectiva el amparo que ganamos, porque el anterior presidente, Medina Peñalosa, le ordenan que tiene que aplicar la vigilancia de las medidas cautelares, aun que los jueces tengan la libertad, ¿sí?, en cuanto a cómo establece el beneficio. Tiene la obligación. Por mucha autonomía que tiene el juez, la ley de vigilancia de medidas cautelares lo obliga. Eso fue un gran beneficio de una interpretación de un amparo que ya se logró, porque ya hay interpretación de un juez, ¿no? Y en ese sentido, nosotros le estamos pidiendo que la acción colectiva también debe de considerar a los que van a un juicio y que no necesariamente tienen que llegar hasta la sentencia privados de su libertad o en prisión preventiva, sino que pueden llevar su proceso en libertad, porque esa es una de las características del sistema penal acusatorio. Que es la segunda pregunta que hicieron. Muchas gracias. Gracias, licenciado Humbertus. Licenciada Verónica, no sé si nos puede apoyar con la última pregunta, que es: ¿cómo subsana las fallas en el debido proceso la ley? No, no sé si se refería a la Ley Nacional de Ejecución Penal o la Ley de Amnistía en general, pero pues en realidad no la subsana, ¿no? O sea, el tema, hablando de la ley de amnistía, por lo menos no podemos decir la libertad es realmente subsanar las fallas al proceso, ¿no? Es simplemente este reconocimiento de que hubo fallas y pues liberas a la persona, porque pues no debería en ningún momento estar privada de libertad. Sin embargo, al final, hablar de subsanar el debido proceso, de subsanar esas fallas, tendríamos que hablar realmente de un cambio estructural del sistema de justicia, de la manera en la que las autoridades están actuando, para que no haya una sola detenida con tortura que sea utilizada para sentenciar a una persona, para asegurar que bajo ninguna circunstancia una persona perteneciente a un pueblo o comunidad indígena vuelva a presentarse o a enfrentar un proceso en su contra sin una debida defensa o sin una debida intérprete o traductora. O sea, como que esas son las cosas que debemos enfocarnos para realmente garantizar que se subsanen todas las fallas a debido proceso, porque por muy mínima que sea esa falla, tiene un impacto muy significativo en cómo se va a desarrollar el proceso y al final en cómo se va a sentenciar, en cómo va a condenar a una persona, ¿no? Entonces, no son tan insignificantes como a veces pensamos, ¿no? Y hablar de una ley de amnistía es tal cual es, o sea, es que para nosotras en Asilia lo que primero preguntamos es cómo le vamos a devolver a las personas que fueron injustamente encarceladas todo ese tiempo que ya estuvieron ahí, cómo les vas a devolver todas esas fallas y esas violaciones a derechos humanos que adentro de las cárceles se perpetúan continuamente, ¿no? Sobre todo hablando de son víctimas de violencia al interior, o sea, hay muchísimas circunstancias de violencia que las cárceles solamente agravan, y ningún estado que se considere democrático debería pues aceptar que esta sea una situación generalizada y sistemática, y sin embargo aquí en México lo es.
Entonces, realmente no creo que la ley de amnistía subsane, ¿no? Esas fallas del debido proceso ya pasaron y la gente las sufrió y las vivió, ¿no? Y son víctimas de ellas. El cómo se repara y el cómo se puede medio hacer frente, ¿no? A esas fallas, a que no generen impactos de los que ya se generaron, pues esa es la labor de la ley de amnistía en este caso, o de algunos de los beneficios preliberacionales, ¿no? Pero, sí, bueno, esa sería mi intervención. Muchas gracias, licenciada Verónica. Bueno, pues queremos dar las gracias a todas y todos los participantes, tanto como ponentes y los que siguieron nuestra transmisión. Y nos despedimos, no sin antes recordarles que el próximo martes, en punto de las 6 de la tarde, estaremos nuevamente en otro conversatorio y estaremos platicando sobre el tema de impactos psicosociales de la prisión injusta. Pues nuevamente, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a todos, que la pasen muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, adiós. Gracias, buenas noches, hasta luego. Que descanse. Bonita noche, hasta luego.